Cuando todo se pierde, lo único que queda es la fe. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se derrumba a tus pies? ¿Que las pruebas son tan grandes que parece imposible seguir adelante? Hoy quiero contarte una historia milenaria, pero tan vigente como el aire que respiramos. Es la historia de Job, un hombre que enfrentó el dolor en su forma más pura y nos dejó una lección que resuena a través de los siglos. En la antigua tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Su vida era un retrato de la plenitud. Era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, una familia que era su orgullo y su alegría. Sus posesiones eran inmensas, miles de ovejas, camellos, yuntas de bueyes y asnas. Su nombre era sinónimo de prosperidad y respeto en todo el oriente. Job no solo era rico en bienes, sino también en espíritu. Cada día ofrecía sacrificios por sus hijos, buscando siempre mantener su hogar en armonía con lo divino. Su vida era un testimonio de bendición. Pero un día, sin previo aviso, la tormenta perfecta se desató sobre él. En un solo instante, mensajeros llegaron uno tras otro, cada uno con noticias más devastadoras que el anterior. Sus bueyes y asnas fueron robados, y sus siervos asesinados. Un fuego del cielo consumió sus ovejas y a sus pastores. Los caldeos se llevaron sus camellos y mataron a más de sus criados. Y entonces, la noticia final, la que desgarraría el alma de cualquier padre. Un gran viento derribó la casa donde sus hijos celebraban, y todos, absolutamente todos, murieron. Imagina por un momento ese abismo. En cuestión de horas, Job, el hombre que lo tenía todo, se quedó sin nada. Sin su riqueza, sin su sustento, y lo más doloroso, sin sus amados hijos. El texto bíblico dice que Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Sus palabras, en medio de una agonía indescriptible, fueron: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». En todo esto, Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero la prueba no había terminado. Poco después, una sarna maligna cubrió su cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla. El dolor físico se sumó a su inmenso dolor emocional. Sentado en medio de cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su propia esposa, viéndolo en tal miseria, le dijo: «Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete». Pero Job, con una fortaleza que parece sobrehumana, le respondió: «¿Hablaremos como habla cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?». Una vez más, en su sufrimiento extremo, sus labios no pecaron. El tono se vuelve más introspectivo y denso. Aquí comienza una de las etapas más profundas y humanas de su historia: el silencio de Dios. 3 de sus amigos, al enterarse de su tragedia, vinieron a consolarlo. Pero al verlo, tan desfigurado por el dolor, apenas lo reconocieron. Se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, y ninguno le decía una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. En ese silencio compartido, Job finalmente rompió a hablar. No maldijo a Dios, pero sí maldijo el día en que nació. Su lamento es un poema de desesperación. «¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre?», clamaba. Su alma estaba sumergida en una oscuridad total. Se sentía abandonado, confundido. ¿Por qué le estaba pasando esto a él, un hombre justo? Sus amigos, con buenas intenciones pero con una teología limitada, intentaron darle una explicación. Le dijeron que seguramente había pecado, que Dios no castiga al inocente. Le instaron a arrepentirse de una falta que él sabía que no había cometido. Durante capítulos enteros, Job debate con ellos, defendiendo su integridad no por orgullo, sino porque su conciencia estaba limpia. Él anhelaba una cosa por encima de todo: una audiencia con Dios. Quería entender. Quería que el juez de toda la tierra le explicara el porqué de su sufrimiento. «Oh, si supiera dónde hallarlo», exclamaba. «Iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él». Este es el grito del alma humana en su momento más oscuro, cuando las respuestas no llegan, cuando la lógica no alcanza,
cuando Dios parece guardar un silencio impenetrable. Job no entendía, pero en lo más profundo de su ser, se negaba a renunciar a su fe en la justicia fundamental de su Creador, aunque no pudiera verla. El tono comienza a elevarse, volviéndose majestuoso y esperanzador. Y entonces, después del largo debate y el doloroso silencio, Dios respondió. Pero no de la manera que Job o sus amigos esperaban. Desde un torbellino, la voz de Dios resonó, no para dar explicaciones sobre el sufrimiento de Job, sino para revelarle su propia grandeza y soberanía. Le hizo preguntas que ningún ser humano podría contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? A través de estas preguntas, Dios no estaba humillando a Job, sino expandiendo su perspectiva. Le mostró que el universo es inmensamente más complejo y maravilloso de lo que la mente humana puede comprender, que sus planes y propósitos trascienden nuestra limitada visión del bien y del mal, de la causa y el efecto. Ante esta revelación, Job quedó sin palabras. Su necesidad de una explicación se disolvió ante la majestuosidad de aquel que le hablaba. Respondió con humildad. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No se arrepentía de un pecado oculto, sino de su propia ignorancia, de haber intentado juzgar a Dios desde su limitada comprensión humana. Había encontrado algo más valioso que las respuestas. Había encontrado a Dios mismo en medio de su prueba. Y aquí llega el glorioso amanecer después de la noche más oscura. Una vez que la prueba de fe de Job se completó, Dios no solo restauró su vida, sino que la multiplicó. El Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Le dio el doble de todo lo que había tenido antes. 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y lo más hermoso, Dios le dio de nuevo una familia. Tuvo otros 7 hijos y 3 hijas, y se dice que en toda la tierra no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Vivió para ver a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Murió anciano y lleno de días. La historia de Job no es solo sobre soportar el sufrimiento, es sobre la transformación que ocurre a través de él. Job entró en el fuego como un hombre justo y próspero, y salió como un hombre que había visto a Dios cara a cara, con una fe inquebrantable y una comprensión mucho más profunda de la vida y de lo divino. Final con un tono poderoso, cálido y lleno de convicción. La lección de Job resuena hoy con una fuerza inmensa. Quizás estás atravesando tu propio valle de cenizas. Quizás has perdido algo o a alguien que amabas. Quizás te sientes solo y te preguntas dónde está Dios en medio de tu dolor. La historia de Job nos asegura que no estás solo en esa pregunta. Nos enseña que la fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de aferrarse a la esperanza incluso cuando no entendemos. Nos muestra que el sufrimiento, por más terrible que sea, no tiene la última palabra. Job no se rindió, no maldijo, no abandonó. Mantuvo su integridad y su búsqueda de Dios, y al final, encontró mucho más de lo que había perdido. Recuerda siempre esto: el dolor no es el final de la historia, es el inicio de una restauración más grande. Tu prueba de hoy puede ser la preparación para la bendición de mañana. Mantén la fe, porque al otro lado de la tormenta te espera un amanecer más brillante del que jamás imaginaste. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete para más contenido que inspira y da esperanza. Hasta la próxima.